O sea, el concepto de volver a escribir algo con las mismas palabras, pero en otra época. Este libro es hermoso, hermoso. Hola a todos preciosos, ¿cómo están? Bienvenidos a Let's Geeky. Hoy vamos a hablar de otro libro que me ha gustado muchísimo y se llama The Perks of Being a Wallflower. En Latinoamérica ha sido traducido como Las ventajas de ser invisible, mientras que en España me parece que el título es Las ventajas de ser un marginado, pero me gusta más La ventaja de ser invisible. Y bueno, es un libro de Stephen Chbosky, ha sido publicado en 1999. Yo sé que seguramente muchos de ustedes conocen este libro porque han visto la película. Parece que es una película muy buena. Yo no la he visto aún, pero no sabía qué esperarme de este libro. Y cuando lo vi en las listas de los mejores libros que muchas personas recomiendan, entonces decidí comprarlo y encontré esta versión alemana. Es raro porque es como una serie en inglés para una biblioteca estudiantil alemana o algo así. Y lo encontré en Amazon. La tapa es súper linda. No sé si ustedes también miran mucho la tapa de los libros. Yo sí la miro y esta es súper linda. Ay, me encanta el olor de los libros. Pero saben que antes de empezar con la reseña quería agradecerlos todos por los comentarios, las recomendaciones, las experiencias y todas las reflexiones que dejan en los comentarios, porque realmente es algo que significa muchísimo para mí y esto es lo que me gusta hacer. No sé si notan que cuando hablo de libros tengo como una luz en mis ojos distinta y es lo que me gusta. Así que realmente muchas gracias por ser tan especiales y profundos y por compartir tanto conmigo y con todos los demás. Y por cierto, en el próximo vídeo voy a enseñar mis nuevos libros porque ustedes me recomendaron muchos y me dio curiosidad y compré algunos, entonces voy a enseñarles lo que voy a leer. Pero bueno, vamos a hablar de esta novela espectacular. Es una novela epistolar. Esto es lo más curioso de este libro. O sea, una serie de cartas que el protagonista le escribe a un amigo. No voy a hacer spoilers, pero tengo que decir algo que pasa al principio del libro porque es como lo principal, ¿no? Su amigo, Michael, se suicida y para lidiar con el dolor, Charlie, el protagonista que tiene 15 años, está en la preparatoria, empieza a escribir cartas donde explica su mundo, donde comparte su forma de ver el mundo. Es un adolescente distinto de los demás. Es introvertido, es tímido, tiene momentos psicodélicos también. Experimenta con drogas, se habla de sexo, se habla de música, de amor, de muchas cosas. Y quien ha crecido en los años 90, quien era adolescente en los años 90 o quien ha nacido, como yo, en los años 90, se va a reconocer mucho en este mundo de las ventajas de ser invisible, en Charlie también. Y es la tarea de un buen autor, ¿no? Darle una profundidad psicológica al protagonista para que los lectores podamos empatizar con él. Y me acordó muchísimo, ya desde las primeras páginas, El guardián entre el centeno. O sea, Charlie me acuerda un poco a Holden Caulfield, pero al mismo tiempo es totalmente otra persona. Y lo curioso es que a lo largo de la narración el autor se refiere a muchos libros y el guardián del tren centeno aparece como unas 4 o 5 veces. Yo las conté, es como reconfortante, ¿no? Porque encontramos lo que nos ha impactado en otro libro que nos va a impactar y es como la literatura dentro de la literatura y es la metaliteratura y todo eso. Pero me gustó mucho también como las cartas se escriben en 1991-92. Hay una bonita referencia a un concierto de Nirvana que en esa época tocaba, obviamente. Y Nirvana es mi banda favorita desde siempre. Disculpen por mi voz porque tengo alergia, es primavera y tengo una voz un poco rara. En este libro se nombran muchos títulos, eso me gusta porque, como dije, es la literatura que habla de sí misma, es una metaliteratura. Así que no solo tenemos cartas y tenemos
esta perspectiva hacia el mundo del protagonista, pero también tenemos recomendaciones de libros, porque al ser estudiante, Charlie tiene que, pues obviamente, estudiar, hacer exámenes, pero como él tiene problemas de ansiedad, de angustia y tal, su profesor le da una lista de libros para leer, y ahí tenemos El guardián entre el centeno y todos libros que se le parecen a él de alguna forma. También tenemos To Kill a Mockingbird, que en español creo que es Matar a un ruiseñor, no sé si esa es la traducción, El Naked Lunch y otros libros. También On the Road de Kerouac. Me gustaron mucho todos los personajes, pero sobre todo el personaje del profesor y los dos amigos de Charlie, Sam y Patrick. También necesito decir que en este libro se afrontan temas muy complejos y muy delicados, y esto tiene que ver con la forma de ser de Charlie, lo que le ocurre a Charlie y lo que le ocurrió a Charlie. Pero creo también que el autor quiso añadirle un factor de shock, algo impactante como boom. Y si bien creo que el acontecimiento clave de la narración sea algo increíblemente importante porque explica muchas cosas sobre la psicología de Charlie, también creo que sin ese acontecimiento la narración hubiera sido igualmente buena. Y es solo mi opinión. Cuando van a leer el libro lo van a entender, pero de verdad creo que lo voy a volver a leer dentro de unos años porque me ha gustado muchísimo y es reconfortante. No lo quería terminar. Es uno de esos libros que quieres seguir leyendo y leyendo, y me acuerdo que estaba como así, a esta altura, cuando te faltan poquitas páginas, y pensaba, no lo quiero terminar. Y es raro como algunos libros no terminan jamás y hace falta mucho tiempo para leerlos, y otros se van así como si fuera un vaso de agua, ¿no? Y entonces me puse a pensar, y este es el nivel un poco más profundo de las reflexiones sobre este libro. Cuando yo leía este libro, me acordaba de Holden Caulfield, o sea, era como leer El guardián entre el centeno desde otro punto de vista, desde en una realidad paralela. Y me pregunto si la literatura, al final y al cabo, no cuenta siempre la misma historia desde distintos puntos de vista. Y me acordé de Jorge Luis Borges y de un libro que quiero volver a leer, que se llama Ficciones. A ver, lo tengo aquí, lo encontré esta mañana y no sé si era aquí. Un pequeño relato. Y por cierto, tengo que hablar de los libros de Borges porque es uno de esos autores que en 2 páginas te enseñan un mundo que te llena de reflexiones, de ideas, de preguntas también. Y lees ese libro y te quedas reflexionando años y años, y fue así en este caso. O sea, me acordé de Borges y dije, no, tengo que volver a leer esto, y siempre me acuerdo de las palabras de Borges. Y había un pequeño relato que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. A ver si está aquí en Ficciones. Esta es la edición italiana de Ficciones. Aquí, Pierre Menard, autor del Quijote. En italiano es Quixote, no Quijote. Qué raro, ¿verdad? Pero sí, este pequeño relato, Borges nos cuenta la historia de este autor francés, Pierre Menard, quien decide volver a escribir El Quijote, siglos después, obviamente, y lo hace palabra por palabra. O sea, vuelve a escribir El Quijote, pero decide escribir El Quijote palabra por palabra como era, pero en otra época. Es un libro totalmente distinto, pero son las mismas palabras. O sea, el concepto de volver a escribir algo con las mismas palabras, pero en otra época. Y el hecho de que todo esto produce un libro totalmente distinto. En este caso, Menard decide copiar palabra por palabra
Y el hecho de que él vuelva a escribir algo palabra por palabra, pero en su época, le da un sentido totalmente distinto. Y luego Menard destruye el libro. Y Borges reflexiona sobre el hecho de que al final cualquier ejercicio literario es inútil. Y al mismo tiempo, él reconoce el valor y la creatividad y la originalidad de volver a escribir algo de otra forma en otra época. Y todo esto se me ocurrió porque realmente tuve la sensación de leer otro Guardián del Trecenteno, pero en otra época, con ojos distintos, en una realidad paralela, donde todo es distinto, pero algo queda. La esencia del personaje queda y vive otra vida, ¿no? Y entonces pensé a la circularidad de la literatura y al hecho de que al final la literatura ofrece distintas perspectivas y distintas caras de la humanidad, ¿verdad? Y es como una lupa, ¿no? Que examina el mundo y la realidad y le ofrece espejos a los seres humanos para que ellos puedan mirar y mirarse y aprender a mirar las cosas desde otras perspectivas. Y por favor, háganme saber qué opinan de este libro, si les ha gustado o no les ha gustado, si lo recomendarían y tal. A mí me ha gustado muchísimo y lo recomendaría. Ahora mismo estoy leyendo La ladrona de libros. Y estuve un poco ocupada, así que no tuve mucho tiempo de leer este libro, pero estoy aquí más o menos, sí. Pero me está gustando mucho y también es un libro que tiene película. No he visto la película aún, pero lo voy a hacer después del libro. Y bueno, la próxima vez les voy a enseñar los libros que voy a leer y los libros que quiero releer, porque eso también es importante. Y por favor, si tienen libros que se parecen a The Perks of Being a Wallflower y quieren recomendármelos, por favor, que lo hagan en un comentario porque me gustaría mucho leer algo que se parece a esta novela. Así que les mando un beso enorme y nos vemos para la próxima. ¡Mua! Que tengan un lindo día. ¡Chao, chao!